Descubriendo. Hola, buenas noches amigos y amigas de Descubriendo, bienvenidos a su programa investigativo donde se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Hoy tenemos una mesa de trabajo bastante nutrida, además de Juan Manuel Pombo y Salim Jacir, y quien les habla, Neil Barrios. Hoy nos acompaña Jaime Ángel Escobar y Ronald Rivera, que hacía ya unos programas atrás nos había compartido una experiencia bastante interesante. Además que ya había compartido con nosotros en otra oportunidad. ¿Cómo estás? Bienvenido, Ronald. Hola, Neil. Buenas noches para ti, para toda la mesa de trabajo, para toda la audiencia que hasta ahora se conecta con nosotros. Y aquí con el mejor de los ánimos para compartir este interesante tema que tenemos para hoy, fariseos y saduceos. Fariseos y saduceos, ese es el tema que vamos a tocar hoy. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Neil, buenas noches, un saludo a todos, al gentío aquí presente, al gentío allá detrás de las pantallas. Muchas gracias por sumarse y darle vida precisamente a estos espacios de aprendizaje. Saludamos a Juan. Hola, Neil, un saludo para la mesa de trabajo, para los invitados que nos acompañan el día de hoy. Promete este tema ser bastante interesante, más con estas dos caras nuevas aquí en la mesa de trabajo. Y bueno, aquí estamos también dispuestos a compartir con ustedes parte de esta investigación que aquí hablábamos detrás de cámaras, y de verdad que es un tema bastante interesante. Entonces aprovechenlo y también complementenlo apenas puedan. Salim, ¿cómo estás? ¿Qué más, Neil? Un saludo para Juan, para Jaime, para Ronald y para todas las personas que están conectadas con nosotros desde todos los puntos de Latinoamérica. Y bueno, vamos a hablar del tema que nos trae hoy aquí con esta mesa nutrida. De aquel lado los saduceos, de este lado los fariseos. Sí, muy bien, fariseo. De un lado los fariseos y del otro lado los saduceos. Bueno, hay mucha gente conectada. Está Lili Montes, dice mesa de trabajo a full. Qué bien, chicos. También está Luis Beleño. Buenas noches. Muchachos, aquí en primera línea, muy atento. Amor, cordial saludo desde Pereira, Colombia. Omar Vega, buenas noches, mis grandes amigos y grandes en conocimiento. Kiki Cel. Dionisio Jara, un abrazo y bendiciones. Rosa Contreras, qué buen equipo, saludos desde Texas. También saludamos a Paula, saludos un gusto, como siempre, escucharlos, y Gaby Álvarez. Más adelante estaremos sacando otro espacio para compartir sus mensajes, sus preguntas, también sus aportaciones en el tema de hoy, que como dijo Juan, es un programa o un tema que invita a, además de la investigación, a asociar información, a sacar conclusiones, y con ellas entender mucho más lo que es el carácter religioso de lo que hoy mueve el judaísmo y de lo que hoy mueve también, por ejemplo, en el caso occidental, las corrientes cristianas, las corrientes católicas, evangélicas y todo aquello, con el tema de fariseos y saduceos. Bueno, muchachos, como siempre, nuestra parte inicial en el programa está dedicado a definiciones sobre lo que son estos dos grupos, o digámoslo sectas, como algunas personas también se refieren a estos. Eran los dos grupos religiosos más importantes en Israel en los tiempos de Jesús. Los fariseos tenían una mentalidad más religiosa, eran legalistas que reducían la religión a fórmulas y ceremonias, pero por otro lado los saduceos se destacaban por ser más políticos y eran racionalistas y materialistas. Entonces, vamos a establecer las diferencias, ¿no? El primer grupo, llamado los fariseos, eran más pegados a la letra, a la tradición mosaica, legalistas, todo tenía que ver con la religión, sus fórmulas y sobre todo ritos y ceremonias. Los otros eran más administrativos, políticos, racionalistas y materialistas. Ellos sentían la necesidad, por ser parte de este grupo, de tener buenos bienes materiales. De hecho, en los tiempos de Jesús, quienes lideraban el rabinato judío, bueno, en ese momento no había rabinato porque todavía existía el templo, quienes eran los sacerdotes, Caifás y Anás, eran parte del grupo de los saduceos. Claro. Un fariseo conocido fue el que hablamos, Salim, en el programa que hicimos sobre Pablo de Tarso. Fue uno de los fariseos más renombrados, ¿no? En aquel tiempo. ¿Qué más tienen ustedes, muchachos?
Bueno, los evangelios se refieren con frecuencia a los saduceos y fariseos porque Jesús entraba en constante conflicto con ellos. De ahí la famosa cita de Mateo. Clase gobernante de los judíos en Israel. Hay muchas similitudes entre los dos grupos, pero también grandes diferencias entre ellos. Tanto los fariseos como los saduceos eran sectas religiosas dentro del judaísmo durante el tiempo de Cristo. Ambos grupos honraron a Moisés y a la ley, y ambos tenían una medida de poder político, el Sanedrín. La Corte Suprema de 70 miembros del antiguo Israel tenía miembros tanto de los saduceos como de los fariseos. Las diferencias entre los fariseos y los saduceos se conocen por un par de pasajes de la escritura y a través de los escritos existentes de los fariseos en ese tiempo, ¿no? Religiosamente los saduceos eran más conservadores en un área doctrinal. Insistían en una interpretación literal del texto de las escrituras. Los fariseos, por otro lado, daban a la tradición oral la misma autoridad que a la palabra escrita de Dios. Si los saduceos no podían encontrar un mandato en el Tanaj, lo descartaban como algo creado por el hombre. Dado que los fariseos y los saduceos tienen una visión diferente de las escrituras, no es de extrañar que discutieran sobre ciertas doctrinas. Los saduceos rechazaron la creencia en la resurrección de los muertos, pero los fariseos sí creyeron en la resurrección. Los saduceos negaron la vida después de la muerte, sosteniendo que el alma perecía al morir, pero los fariseos creían en una vida después de la muerte y en una recompensa y castigo apropiados para los individuos. Los saduceos rechazaron la idea de un mundo espiritual invisible, pero los fariseos enseñaron la existencia de ángeles y demonios en el reino espiritual. Pablo, que lo mencionábamos ahora, sagazmente usó las diferencias teológicas entre los fariseos y los saduceos para escapar de sus garras. Pablo había sido arrestado en Jerusalén y estaba haciendo su defensa ante el Sanedrín. Sabiendo que algunos de los miembros de la corte eran saduceos y otros fariseos, Pablo dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. La mención de Pablo de la resurrección precipitó una disputa entre los fariseos y saduceos, dividiendo a la asamblea y causando un gran vocerío. El comandante romano que observaba los procedimientos mandó que bajasen soldados y arrebatasen a Pablo de en medio de ellos. Entonces las diferencias más claras de entrada es que los saduceos eran un poco más estrictos a la letra, a la tradición escrita, a la ley escrita dejada por Moisés, basado, ¿no?, obviamente en lo que Jehová enseñó, le dictó. Fariseos, ¿no? Los fariseos, sí. Okay. Y los saduceos obviamente también consideraban esto, pero también ponían al mismo nivel las interpretaciones orales de la ley, es decir, le daban validez. ¿Y cuáles eran las disputas? De que, por ejemplo, los saduceos, al estar pegados más a la letra, las cosas tenían que ser como decía en la ley y punto, pero los fariseos intentaban o creían en interpretaciones que podían darle otra dimensión o otra visión a ciertas enseñanzas. Correcto. Como por ejemplo lo de si el alma moría definitivamente al perecer el cuerpo físico, o si podía trascender a otra dimensión espiritual. Esa era una de las diferencias. Los fariseos creían en la trascendencia y los saduceos no. Claro, entonces vamos a establecer los puntos claros, ¿no? Los puntos claves para que los oyentes, televidentes tengan, digamos, la claridad de las características y las creencias de cada uno de estos grupos. Recuerden, ambos grupos pertenecientes al judaísmo, no es que uno estaban y otros no dentro de él. Los fariseos entonces son un grupo con más prestigio y con mayor número de integrantes de Israel, ya que sus miembros pertenecen a todas las clases sociales, a diferencia de los saduceos, que son más elitistas, ¿no? elitistas. Principalmente las bajas. Casi todos los escribas eran fariseos, Por eso en los evangelios se identifican los dos grupos. Ellos, los fariseos, creían en el cumplimiento a cabalidad de la ley, y por ello ellos sentían parte del lado de los justos, los que deberían ser salvados por el Mesías, ya que deberían lograr la salvación por sus obras, siendo este el punto más criticado por Jesús. De hecho, si hubo un enfrentamiento más crudo entre Jesús y los grupos dentro del judaísmo, fue con los fariseos.
De hecho, ustedes ven la actitud que explicamos que tenía Pablo o Saulo en aquel entonces contra los fariseos. Saulo era un fiel representante de la doctrina farisea, pegado a la ley, pegado a la norma, y aquellas expresiones que tenía el mensaje de Jesús y sus discípulos era claramente para él una herejía, ¿verdad? Claro. Entonces la actitud, incluso hasta fundamentalista, es decir, el fundamentalismo estaba más cerca del ejercicio de un fariseo que de un saduceo. Muchachos. A mí me parece importante dentro de este planteamiento inicial hacer las diferencias, reconocer que hay un punto que puede parecer confuso, y es el hecho de que al inicio la presentación nos habló de los fariseos como más religiosos, ¿cierto? Mientras que los saduceos se muestran más materialistas. Pero luego la presentación o parte de las diferencias dice que los saduceos van a lo que dice la ley escrita, puntual y radical en lo que está escrito, mientras que los fariseos dan son un poco más flexibles, un poco más de amplitud a lo que es, por ejemplo, lo que hoy llamaríamos una prédica, algo de que la persona en lo que está interpretando o sintiendo desarrolla una presentación, digámoslo, en la sinagoga. Entonces, el punto está en que logremos hacer puntualmente la diferencia y no permitamos pues el confundirnos, en el sentido de que los fariseos, siendo religiosos, se daban un poco más de amplitud para hablar, y los saduceos, siendo materialistas, también se iban al conocimiento de la ley, a lo escrito puntualmente. Y dentro de esos planteamientos, como bien dijo Neil, ambos están dentro del judaísmo, ambos están siendo como una extensión de la enseñanza que ya venía de la Torá, del Pentateuco, de lo que es todo lo que se refirió a Moisés. Y simplemente son los enfoques los que comienzan a tener una variación. Unos de una manera más palpable, los saduceos, y otros que daban la oportunidad de ver como unos mundos, unas dimensiones más profundas, espirituales, o para algunos se diría imaginarias. Me llama la atención que precisamente los que se daban a la tarea o daban la oportunidad a pensar en cosas más imaginarias o más trascendentales es los que más gente tenían, y sobre todo los que tenían poder sobre la base social, sobre las mayorías. Eran más populares. Eran más populares, claro. También aparte de todo lo que nos compartió Salim en cuanto a las diferencias entre estas dos corrientes, también podemos encontrar que, a diferencia de los fariseos, los saduceos no creían en la llegada del Mesías. También los fariseos no avalaban las relaciones con gobiernos extranjeros, mientras que los saduceos, en cambio, creían en los beneficios que se podían obtener de esas relaciones y del sometimiento a poderes regionales fuertes, como porque Roma. eran más políticos, exactamente. Otra diferencia, eran más políticos. Total. Otra diferencia importante, dice que los fariseos afirmaban que los holocaustos diarios debían ser ofrecidos y solventados por el sumo sacerdote, mientras que los fariseos decían que debían ser financiados por los fondos del tesoro del templo al que todos los judíos pagaban impuestos. Es decir, que los saduceos no querían meterse la mano al bolsillo, y los fariseos decían, bueno, ustedes son responsables de esto, hagámoslo. Bien, entonces hay un punto exacto que me gustaría destacar, porque comienza a colocarse bueno esto, ¿no? Antes quiero colocar esta parte de los saduceos. Ya habíamos hablado de los fariseos. Era gente de fortuna y lujo. Recuerden que Caifás y Anás, los que eran los sumos sacerdotes en aquel entonces, en el tiempo de Jesús, quienes fueron los que tuvieron la labor de capturarlo y enjuiciarlo, mal enjuiciarlo. Sí. Ellos eran del grupo de los saduceos, es decir, eran los dirigentes, tenían esa tendencia a dirigir. Ligados a los sumos sacerdotes y ancianos, solo aceptaban el Pentateuco, como lo decías tú, Ronil, y no creían en la venida del Mesías, tú lo mencionabas. Creía que Dios premiaba con retribuciones. Condenaron a muerte a Jesús, ya que ellos controlaban el Sanedrín. Es decir, que dentro de las dos facciones, resulta que la que empujó más para el asesinato del Cristo fueron los saduceos. Me imagino que estos se pusieron de los más enojones
cuando esta escena de Jesús sacando a los mercaderes del templo, ¿no? Me imagino que era una de las cosas que los saduceos tenían bien vista, Claro, el el billete. negocio allí en el templo. Los saduceos también rechazaban fuertemente las tradiciones rabínicas o leyes orales que mitigaban los castigos más duros. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Y también dicen que ocupaban importantes cargos políticos y religiosos entre los sumos sacerdotes del templo de Jerusalén. Entonces eran los saduceos. Y vamos a destacar una parte importante acá, que es el tema de la creencia en el alma. Los fariseos tenían una creencia fuerte en el alma. Voy a colocarlo acá. Dice, creían en una libertad humana. Ciertamente el destino influía en los hombres, pero estos no eran juguetes de sus manos. De hecho, podrían decidir lo que quería hacer en su vida. Es decir, no creían en lo que se conoce como el determinismo. O sea, que estamos determinados, ¿no? Sino que creían en que había una posibilidad de que el ser humano Fuera construyendo fuera su construyendo historia. exacto. Creían en la inmortalidad del alma. Ese punto vamos a destacarlo, No muchachos. creían. Los saduceos. Los fariseos, estamos en los fariseos. Los fariseos, disculpa. Sí. Creían en la inmortalidad del alma. Es decir, este tema en el alma, para ponerlo en términos ya nuestros, en el espíritu humano. Sí. Ellos creían en la inmortalidad de ese espíritu. No todo acababa, decían los fariseos, con la muerte, sino que las almas seguían viviendo. Creían en unos castigos y unas recompensas eternas. Es decir, que cuando el espíritu moría, podía llegar a un espacio donde recibiría una condenación eterna o una premiación eterna también. Las almas de los malos eran confinadas en el infierno para recibir su castigo, mientras que la de los buenos eran premiadas. Miren y noten que ese principio lo tiene claramente hoy la Iglesia Católica. Es decir, que dentro de lo que se conjugó en ese famoso sincretismo religioso, ese patrón de conocimiento judaico del fariseo, del fariseísmo, se coló dentro de la enseñanza que se mezcló con el cristianismo. Pero si vamos más allá, más atrás, es la misma enseñanza que proviene de los egipcios, de la tendencia egipcia, ¿no? Recuerden. También creían en la resurrección. Las almas de los buenos recibían un nuevo cuerpo. Fíjense lo que dice esta investigación. Las almas de los buenos recibían un nuevo cuerpo. No se trataba de una sucesión de cuerpos humanos mortales, como sucede en las diversas versiones de la reencarnación, sino de un cuerpo para toda la eternidad. Es decir, que ese alma, ese espíritu, después de desencarnar, creían los fariseos que continuaba con un nuevo cuerpo en una eternidad, ya sea de premio o de castigo. Lo que se menciona popularmente como la vida después de la muerte. Creían en la vida después de la muerte. En cambio, los saduceos no creían, justamente no creían en el tema de la resurrección de los Ni de muertos, un alma. ni en la inmortalidad del espíritu. No creían en del la alma, inmortalidad pues. del Claro, espíritu, porque sí. si no hay espíritu, no hay nada para volver. Para volver, y para claro. continuar. O sea, después de la muerte no queda nada. No hay Entonces, continuidad. ¿para qué otra dimensión, mundo o vida si no queda nada? Claro. Entonces ahí entendemos varias cosas, ¿no? Mire cómo el mensaje de Jesús hablaba de resurrección. Y era un mensaje que podía resonar en el ámbito fariseo, pero no desde el punto de vista del ámbito fariseo, ¿verdad? Era contrario. Ahora bien, llama la atención dos preguntas que ocurrieron en el tiempo de Jesús para cuestionar si realmente los fariseos creían no solamente en un volver en un cuerpo a la eternidad, sino que también el espíritu volvía a encarnar físicamente en nuestra dimensión. Recuerden la pregunta que le hizo Jesús a sus discípulos cuando les preguntó qué creían o qué decía la gente que era Él. Antes Él los había enviado a predicar, a tener contacto con la gente. Y ese contacto, Jesús sabía que podían ellos contarles qué sentía el pueblo. Y ellos, la respuesta de ellos, siendo discípulos, siendo personas, la mayoría de ellos pescadores, recogieron el sentir de la gente en la época y respondieron: algunos creen que tú eres Un profeta. Un profeta. Que ha vuelto. Profeta, claro. que ha vuelto. Entonces esa respuesta, ¿qué nos puede a nosotros hacer ver? Que en la gente en aquella época, las enseñanzas que desde el templo se podían desprender claramente en la corriente de los fariseos, era que un espíritu podía volver. Y si nosotros técnicamente eso le ponemos un nombre, técnicamente un espíritu volviendo nuevamente en nuestra dimensión, en otro cuerpo, no es otra cosa que la reencarnación.
Así que las conclusiones que puedan sacar algunos investigadores sobre que cuando los fariseos hablaban de que existía vida después de la muerte, no en vidas continuadas como la reencarnación, la pregunta y respuesta de Jesús deja claro otra cosa. Y otra pregunta muy importante fue la que tú investigaste, háblanos un poquito de ella, sobre la pregunta que le hicieron a Juan el Bautista en el desierto. Sí, dice que exactamente llegan a presencia de Juan Bautista algunos judíos y levitas. Y cuando se acercan a Juan, van a hacerle la pregunta de que él declare quién es. ¿Eres acaso tú el profeta? ¿Eres Elías? Y él dice, o sea, Juan le responde y dice que no es. Aunque Jesús, tiempo después, le insinúa a sus discípulos que Juan el Bautista era Elías. El punto es que en medio de esta interlocución o de esta conversación entre Juan y los judíos, él se refiere a ellos, comienza a hablar sobre ellos como una legión de víboras o como aquellos que buscan, les dice que cómo van a huir de la ira venidera. Ese planteamiento que está haciendo Juan está señalando que el mensaje que él tiene y que es el que está antecediendo a Jesús es un mensaje que no encaja como tal con las tradiciones judías, que incluye tanto a los saduceos como a los fariseos, pero que deja de nuevo esta connotación, deja en el ambiente ese trasfondo de que en el judaísmo ya había una concepción o una probabilidad de que un espíritu volviera. Porque si no, no le hubieran hecho esa pregunta a Juan, no le hubieran dicho, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías, el que había de volver? Sí. Si le hacen esa pregunta es porque ellos concebían que eso era posible dentro de su doctrina. Y nótese que quien hace la pregunta, de acuerdo al texto bíblico, son los levitas. Los levitas es la tribu de Israel que se encargaba de los quehaceres del templo, eran los sacerdotes. Y al ser los sacerdotes quiere decir que tienen un conocimiento en la Torá, en la ley de Moisés, en las tradiciones religiosas. De tal manera que la pregunta no lo hace un desprevenido que pasaba por ahí, sino que la hizo alguien que hace parte del conjunto de enseñanzas que se predicaban. Entonces, esas dos preguntas nos hacen pensar a nosotros aquí en la mesa de trabajo, que cuando los fariseos dicen creer en que hay una vida después de la muerte, no solamente en una condición eterna, también se referían, por esas dos preguntas y respuestas, a volver acá. De tal manera que lo que eso puede hacernos deducir o entender es que la tradición de conocimientos que enseñaban una reencarnación eran vivas antes de que en el caso occidental entrara la Iglesia Católica. Es decir, que con el sincretismo religioso de la Iglesia Católica, aquellos conocimientos que podían abrir o enseñar el proceso de la reencarnación fueron cortados, fueron negados. Fíjate que me llama mucho la atención el hecho de eso que estás comentando, porque Fíjatelo más. Si bien es cierto que eso que tú estás comentando del tema de la reencarnación, la Iglesia Católica, bueno, el cristianismo, los primeros cristianos creían creían ciertamente en la reencarnación. Luego la Iglesia Católica eliminó el concepto de la reencarnación y se quedó con ese concepto de resurrección que tenemos actualmente, que es más apegado a esa visión farisea. Entonces eso es bastante llamativo, la verdad. Sí, lo que entiendo de tu apreciación es que estuvo más cerca, después del concilio Nicea, mantenerse y sostenerse la visión de los fariseos en el nuevo cristianismo, o en el cristianismo naciente en la Iglesia Católica. Ahí quiero hacer la acotación, Neil, invitar a quienes nos acompañan que recuerden el programa que hicimos acerca de la salvación, porque ese planteamiento de la salvación está ligado a salvar el alma o a salvar el espíritu y a algo que se logra para después de la muerte. Es decir, es una enseñanza que viene ligada a la religión, al catolicismo, y que hoy lo podemos conectar con este origen. El planteamiento de la salvación tiene el trasfondo de los fariseos. Pero también ahora me haces caer en cuenta en algo. Era más conveniente, de acuerdo a lo que estás planteando Ronald y lo que está planteando Jaime, era más conveniente, económicamente hablando, reducir o mochar el concepto, conocimiento de la reencarnación y potencializar el conocimiento o percepción de
vida eterna en castigo o premiación. Porque o sea, lo ahí que pasa entonces, después de la muerte. exacto, porque ahí entonces el conjunto religioso o la tendencia religiosa tendría una importancia o Claro, y tiene Una un influencia rol. mayor. una influencia mayor. Y tiene un rol de ayudarte a ti a ganar a esa ganancia después Correcto. de la muerte. Pero entonces para eso te sujetas a lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, Y no está alejado a la realidad de lo que ustedes están diciendo, ¿no? Que la corriente farisea tiene más preponderancia en lo que nosotros hoy conocemos como el catolicismo, porque después de que se destruyó el segundo templo de Jerusalén en el 70, después de Cristo, este movimiento de fariseo evolucionó para convertirse en la base litúrgica y el ritual del judaísmo rabínico. Es decir, que se concentraron en eso, ¿no? en esa parte religiosa, y de ahí pues en el concilio de Nicea, estratégicamente, como lo están ustedes comentando, por supuesto tuvieron más en cuenta todo ese arraigo fariseo para hoy tenerlo nosotros presente en el catolicismo. es curioso lo que planteas, ¿no? Porque una vez se destruye el templo, los romanos incendian el templo, desaparece el judaísmo ese sacerdotal, Claro. la práctica del sacerdocio desaparece porque no hay templo. Hay templo, hay sacerdocio. No hay templo, no hay sacerdocio. Y son los fariseos los que, constituyéndose en Yamnia, recuerden Sí, el que sínodo judío nace el judaísmo rabínico. Entonces los rabinos, aparece la Torá, la tradición oral, el Talmud, que son las tradiciones que surgen desde de los fariseos. Contrario a lo que creían los saduceos. Los saduceos no se pegaban sino a la Torá y la Torá y la Torá y ya. Entonces me hace ruido la situación de que ese concepto que surgió allá de negación del mensaje de Jesús en el nuevo judaísmo rabínico se voltea en el concilio de Nicea, mezclando el mismo mensaje de Jesús, pero con la tendencia farisea, con la tendencia judía. O sea, es darle un objetivo. Se toma el mensaje de Jesús con la fuerza que tiene, pero se amolda, exacto, se amolda a lo que los fariseos compartían, a la forma a la como ellos forma, enseñaban, exacto. y al objetivo que tenían, que recordemos, la tendencia farisea siempre fue la que tenía la mayoría de la gente. Entonces ahora tengamos a la mayoría de la gente, hay un cebo que es el mensaje de Jesús, pero hay una estructura que vamos a sostener, y es la estructura de que nosotros proveemos o permitimos pensar en su salvación, etcétera. Ahora, ¿ustedes recuerdan dentro de los evangelios los enfrentamientos que tuvo Jesús con ambos grupos? Claro. Sí. Hay uno en Juan 8:48, voy a buscarlo Y para... mientras Juan hace la búsqueda, pues precisamente vamos a encontrar en esas citas que Jesús hacía una advertencia en general, y es: tened cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. Es decir, Jesús hacía una advertencia para ambos, porque lo que llevamos del programa es comprender que tienen unas posiciones distintas, aunque también tienen unos puntos de encuentro. El primer punto en cuenta es Jehová. Exacto, el mismo Dios. La procedencia que tienen. Sí. Pero, aunque tienen puntos distintos, o sea, lo que nosotros no se debe confundir con que aquí estamos diciendo cuál siguió a Jesús, cuál no siguió a Jesús. No. Ambos eran opuestos al mensaje de Jesús, y Jesús hizo advertencia ante los dos, porque a quienes lo escuchaban les decía, hablando de ambos, haced como dicen, no como hacen, y hablando de ambos decía, tened cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Que en la cita dice que los discípulos hacían la reflexión y decían, pero ¿por qué estaba hablando de la levadura? ¿Será? Y algún discípulo decía como, ¿será porque no trajimos pan? O sea, sí. Eran literales totalmente. Pero ya después reflexionaban, ya como que se les encendía el bombillo y ya decían, pero hombre, no, decían, algunos demás que decían, hombre, no, eso no es porque trajimos pan, eso es porque está diciendo que en el mensaje, en lo que dicen los fariseos y lo que dicen los saduceos, hay gato encerrado. Claro. O sea, hay algo que se está mezclando. Que no es lo que debe ser. decían ahí, exacto. No ese debe ser. pan no está puro. no Bueno, está ese es un limpio. punto donde Jesús claramente se advertencia. enfrenta y se... Aquí está la cita de Mateo 23, donde Jesús acusa a escribas y fariseos. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés
se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres llamen rabí, rabí. Pero vosotros no creéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque no es vuestro Padre, uno es vuestro Padre el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un proselito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Bueno, y aquí sigue Jesús dándole duro a los fariseos y a los escribas, ¿no? Porque una de las cosas que dio pie para que Jesús hiciera este ajuste, y bueno, ahí delante de la gente, delante de todos los discípulos, era por una de las cosas que decía al principio, ¿no? Que ellos decían, pero no hacían. Es decir, enseñaban a la gente lo de la ley y todo, para que la gente les obedeciera, pero ellos dentro de sus círculos de poder hacían otra cosa. Claro. Entonces, por eso les llamaba sepulcros blanqueados, que por fuera dice aquí bonitos. Que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Tremendo. Le dio duro. Durísimo. Esa denuncia que hace Jesús en ese momento, que es contundente, por supuesto, la podemos, fíjate que ahora hablábamos de cómo la Iglesia Católica arrastró todas esas enseñanzas, ¿no? Ajá. También eso, ¿no? Y las copió. Si te das cuenta, sí, todo eso a día de hoy se sigue viendo en religiones, sobre todo las occidentales. Les cae. Les cae el guante. Bueno, o sea que las corrientes religiosas actuales tienen una carga fuerte de fariseísmo. Totalmente. El versículo que les hablaba ahorita está en Juan 8, desde el 37 al 44. Vamos a leerlo como para no extendernos tanto. Dale. Y ahí dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Quiénes procuraban matar a Jesús? Tú lo dijiste ahora al principio del programa, los saduceos. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios.
de Dios, no hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Bueno, ahí está otra tabla cantadita, ¿no? Sí, y vale decir que ese mismo argumento de ser hijos de Abraham también lo tuvieron en una discusión con Juan. Cuando ellos van donde Juan y Juan los llama, les dice al arrepentimiento, hacer frutos dignos de arrepentimiento y no vengáis a decir que sois hijos de Abraham, porque el Padre puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Claro. Entonces, ese mismo argumento, o sea que ante Jesús, ante Juan, ellos se presentaban con esa misma punto de vista o esa misma perspectiva de que no, pero es que somos los hijos de Abraham, tanto los saduceos como los fariseos. Lo que decíamos ahorita, uno de sus puntos en común es su procedencia, que tiene que ver con Jehová, con Moisés, con Abraham, etcétera. Y Jesús y Juan les ponían el tate quieto ante ese argumento. Aquí no se trata de la procedencia que tienes, aquí no se trata de tu linaje y de tu sangre, aquí se trata de cómo estás actuando, aquí se trata de cómo estás por dentro. Y en ese sentido, otras de las citas que podemos encontrar es que hay referencias de que tanto los saduceos como los fariseos trataban de tentar a Jesús con las preguntas que le hacían. Los saduceos, que son los que no creen en la resurrección, en que haya algo más allá de lo físico, o sea, los que son más materiales, son aquellos que le hicieron la pregunta a Jesús acerca de el caso en que por ley judía, si un hombre, o sea, hay un matrimonio, el hombre muere y no había hijos, entonces había una ley de que esa mujer la podía tomar el hermano del difunto. Entonces los saduceos le decían, bueno, está la pareja, el man se muere, no hubo hijos, entonces llega el hermano. Son 7 hermanos, y entonces, para resumirlo, pasa por los 7, todos se mueren, ninguno tiene hijos, queda la viuda de los 7, y entonces en el planteamiento judío, en la resurrección, la mujer va a corresponder a estar con su esposo. Entonces la pregunta de los saduceos a Jesús era, cuando venga el tiempo de la resurrección, ese momento donde se levantan todos los muertos para la eternidad, entonces ¿a la esposa de quién? Entonces Jesús, y es muy interesante la respuesta, porque va a aclarar el hecho de que ninguno de los dos planteamientos, ni el fariseo ni el saduceo, Era verdad. conectaba con la enseñanza de Jesús, porque Jesús les decía, ustedes no entienden ni la ley ni la resurrección. Es parte de lo que les dice Jesús, porque cuando hablamos de resurrección no estamos hablando de que vuelva a las condiciones que teníamos, exacto, anteriores, no. Cuando vuelve, y el término que tiene la escritura, la Biblia, es de que en tiempo de la resurrección todos los que vuelven como ángeles. Que ya eso sería otro tema a interpretar a qué se refería con esto. Correcto. Por el lado de los fariseos, el cuestionamiento que le hicieron a Jesús, y recordemos que ellos, los fariseos, son más religiosos. La pregunta que le hicieron a Jesús fue, ¿cuál es el mandamiento principal? ¿Recuerdan eso? Que le preguntan a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Bueno, esa pregunta fue de los fariseos. Y la respuesta de Jesús, nuevamente, tal como dejó a los saduceos fuera de nota, lo mismo con los fariseos, porque él dio una ley principal que no está en los mandamientos. Y dijo, la ley principal es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu cuerpo, tu corazón, tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar, amar al prójimo como a ti mismo. Y precisamente, luego de esa enseñanza, que es lo que podemos reconocer como la central del mensaje de Jesús, que es el amor, luego de esa enseñanza es que advierte, tened cuidado con la levadura, en lo que enseñan los fariseos y los saduceos. De tal manera que el mensaje de Cristo era contrario tanto a la enseñanza saducea y farisea. Total. Exacto. Okay, es decir, para forjar el Cristo, lo último que hay que hacer es conforme a fariseos y saduceos. Es decir, la tradición religiosa.
De tal manera que eso lo trasladamos en el tiempo. Las tradiciones religiosas lo que siempre han trabajado es para que no aflore el Cristo en el ser humano. Eso lo dejó claro desde su tiempo. Hay algo importante dentro de todo esto, amigos, de Descubriendo, y es que el templo en aquel entonces, y digamos que todo eso se comenzó a constituir en el segundo templo, luego de la reconstrucción del mismo, cuando salen de Babilonia, se conformaron varios grupos o sectas o formas de interpretar y ver el mismo judaísmo. Fariseos, saduceos, que estamos hablando acá, están otros que se llaman los celotes. Los celotes, se advierte que Barrabás era uno de los practicantes de los celotes. Los celotes eran un grupo un poco más político revolucionario que buscaba entonces liberar a Israel, a Jerusalén del eran dominio. como los de izquierda, los saduceos de derecha y los Algo así. fariseos que estaban como en centro. Eran como guerrilleros. Los celotes eran agresivos, eran eran un poco el más brazo violentos. Ellos querían tomar las armas Con en la contra fuerza. del Y imperio. enfrentarse al pueblo De hecho, romano, paramilitares. a los romanos. Los celotes vieron en su momento a Jesús como una oportunidad. Uy, este puede Claro. servirnos a nosotros, pero Jesús le dijo, por ahí no es el cuento, y ahí se los echó de enemigos también. Que ahí es donde está lo que sustenta, lo que muchos afirman sobre Jesús, que Jesús era un revolucionario. Jesús no era un revolucionario porque Correcto. si no se hubiese unido con Con los celotes. con los celotes y hubiesen hecho ahí la destrucción. Claro. Jesús no era de ninguno de los tres, De ni, los de los, bandos. ni del cuarto, que eran Claro. los esenios. Los celotes, igual que los fariseos, esperaban un Mesías Guerrero. guerrero. Guerreros, sí. Y aparece en otra facción, pero esa facción se aparta, que son los esenios. Y los esenios se apartan incluso antes de Jesús. Se dice que el siglo I o segundo antes de Cristo. Ellos se apartan, tienen una actitud hostil con fariseos, con saduceos, con los celotes, porque ellos se centran más en la transformación, incluso eran bastantes, eran célibes, eran estrictos en su tema de la espiritualidad, pero igual como eran judíos, también mezclaron varias de sus tradiciones y conocimientos y descubrimientos con la tradición judía, de tal manera que son esas mezclas que se fundamentan en los dioses de la antigüedad, los falsos dioses. Miren que todo esto proviene incluso de los antiguos dioses egipcios. Recuerden que el monoteísmo no empezó con la adoración de Abraham, el monoteísmo empezó con Akenatón. Recuerden que Akenatón se metió en un problema porque borró o intentó borrar la adoración a diferentes dioses para quedar la adoración a una sola deidad. Fue desterrado Akenatón y en fin, todo lo que después se sabe de eso. Ahora bien, esto a nosotros nos va mostrando toda esta tradición que estamos nosotros estudiando en el día de hoy. ¿Qué son las religiones hoy? Es decir, la religión que usted practica o practicó, ¿de dónde viene? ¿Quiénes son sus exponentes o las ideologías que plantearon o se plantearon para que luego en un sincretismo fuese el resultado de lo que estamos viviendo? Vamos con los oyentes. Tenemos varios de ellos ya aquí ya en el chat. Severo Cabrera, somos seres ascendentes, por lo tanto se muere una sola vez. La resucitación es en cada avance ascendente hasta llegar a la luz eterna. José C. dice, la levadura tenía que ver con la Pascua judía y los panes sin levadura, pues tiene algo de significado espiritual según ellos. Les recomiendo Rico Corte si quieres aprender más de esos grupos. Bueno, eso también depende del contexto en el que Jesús pronunció la enseñanza. También dice Supercross, saludos, el Barbas desde Medallo, ese es Steven. Un fuerte abrazo para Steven. Se les quiere, mata de celotes. Celote. Aquí no estamos invitando a nadie a agarrar los palos y las piedras. Nada de eso. Elisa Ramírez. Buenas noches, grupo. Que buena mesa de trabajo para hoy. 5 estrellas de sabiduría para compartirla. Saludos desde México. Bueno, gracias por la flor. Carlos Gómez habla un grupo, los Herodianos. Había un grupo llamado los Herodianos. Simón de Cirene, el que ayudó a cargar el madero. Seguramente había más, ¿no? Yo seguía en Claro, a Herodías porque eran herodianos. Eso no lo había escuchado. Herodianos le llama él, no, tampoco lo había escuchado. Hay que investigar un poco más sobre eso. Ángel Luis García nos dice, y Jesús no es hijo de José, por lo tanto Jesús no es judío. Claro.
Ana Luis García, Neil, hermano, bendiciones y abrazo de corazón a corazón, o abrazo de corazón a corazón. Debería ser un programa para demostrar el origen de Jesús, el linaje de María y su inseminación divina. Bueno, ya de eso nosotros hicimos un programa. Hemos hablado, sí. Ya se hicieron Bueno, programas uno en sobre eso. varios. Sí. ¿Cómo se llama el programa para que vaya directo? Ahí sí nos cogió fuera de base. Carlos Barbosa, Dios es Dios y Jehová no era Dios, no era el Dios de Jesús. René nos saluda desde Guatemala, benditos. También está con nosotros Ovidio Narváez, Dios es Dios. Bueno, ya lo había dicho. Luis Peña, saludos desde Glendale, Arizona. ¿Los fariseos tendrían alguna base en el Pentateuco acerca de la encarnación o es que lo dedujeron de las tradiciones ya que había polémica entre ambos? Bueno, el tema de la encarnación no está contemplado como conocimiento dentro del Pentateuco, Claro. por lo menos del que nos llegó a nosotros. Exacto. ¿Verdad? Porque recuerden que el Pentateuco también ha sufrido de traducciones, de acomodaciones y muy probablemente no llegó literalmente el concepto o la información, pero si los fariseos, no los saduceos, pero sí los fariseos tenían esa percepción, era porque eso estaba escrito en algún lado y lo habían leído en algún lado. O y sea, se había parte de la enseñado, tradición oral o también. hacía también parte de la tradición oral. Hay quienes, yo he leído por ahí en alguna ocasión una propuesta muy interesante. Alguien hablaba de que ese concepto de resurrección surge cuando la diáspora o el exilio a Babilonia. Ajá. Al ver que, claro, porque con Jehová las cosas no en ningún momento eran de reinos eternos ni nada Claro. por el estilo, como comentaba con Jaime detrás de cámaras, ¿no? Con Jehová era, haces como te digo aquí y yo te ayudo aquí, si no haces como te digo aquí, te mato aquí y ya está. Entonces, en esa época, esos espíritus de pronto, al ver que no había una respuesta para lo que estaba ocurriendo, hicieron un poco, vamos a decirlo de alguna manera, de introspección o lo que sea, y empezaron a surgir ese tipo de pensamientos y conceptos, ya de un más allá, De un más allá. de una resurrección, etcétera, etcétera. Claro. O también se guiaron de religiones más antiguas, como tú decías ahorita, Ujú. de la tradición egipcia, porque recordemos que los hebreos estuvieron mucho tiempo allá y algo habrán, Moisés, algo habrán traído, ¿no? nada menos ni nada más que Moisés, el que planteó la ley, venía de allá, Venía de allá también. había nacido allá. Pues, algo se mezcló ahí. Claro. Bueno, algo no, mucho realmente Mucho. de la tradición egipcia en el judaísmo. Víctor Solano, igualmente, que hoy en día los pastorcitos dicen que los ricos no entran al cielo, pero se vuelven millonarios con los diezmos de sus seguidores. Aquí en Colombia los quieren poner a pagar impuestos y están locos con eso. rebotados. Están rebotadísimos porque quieren ponerles a pagar impuestos como cualquier empresa, como cualquier negocio. Claro, porque eso maneja billete. Están manejando bastante dinero, tienen que Bastante. pagar. Ahí Es hicieron más, es que es una cosa irónica, ¿verdad? Porque dentro de las enseñanzas del cristianismo está en ser caritativo, en ayudar a los pobres. Eso no era así. Altruista. Ser altruista. Entonces, si el gobierno les está diciendo, oiga, paguen impuestos, Y que ¿para es dónde, para, van, ¿y para dónde van esos impuestos? que es para la claro, gente. que es para la Claro. inversión social. Exacto, entonces ellos con gusto, sí, bueno, aquí está lo nuestro. Pero como eso ellos no quieren que vaya para la gente, sino para sus bolsillos, entonces se oponen. Entonces son como los fariseos, que Con un dicen poquito una de cosa saduceos. Dice, y con hacen poquito otra. de saduceo, con Sí, su porque mezcla, él ¿no? con su Con plata el ahí. billete. Dicen una cosa, pero a la hora del té hacen otra. Hacen otra. Es que es interesante ver eso, o sea, entre fariseos y saduceos, de alguna manera, bueno, y metemos los celotes, vemos el mapa ahí de lo que se ha trabajado como los 5 poderes o los 4 poderes, porque son más religiosos los fariseos, son más políticos y económicos los saduceos, y son más del militarismo y de la guerra los celotes, ¿no? Entonces son como una representación de esas mismas Cubrían fuerzas. todo. Exacto, cubren todo y bueno, desde ahí de alguna manera se ramificaron para lo que es la sociedad hoy en día. Pero aunque todo eso que cubren siguen siendo distracciones o cosas que alejan del verdadero camino a lo que debería referirse todo esto, que es la espiritualidad, ¿no? El verdadero desarrollo espiritual del ser humano. Ahora, y cuando se manifieste el Mesías judío, ¿qué creen ustedes? ¿Que sea saduceo o fariseo? No, una pregunta seria. Primero tiene que ser de la tribu De Judá. De Judá. Porque tiene que ser Tribu perdida. ahí arrancando, ahí tiene que ser de la tribu de Judá.
tiene que ser además conocedor de la tradición. Experto, La tradición. Tiene que ser la ley viva de ellos. Y dentro de ese contexto o de esa visión, nada raro que sea alguien que represente el unir a todas esas corrientes. Bueno, no de la tribu de Judá como tal, descendiente del rey David, porque la profecía habla es de la tribu de Dan. Algunas, exacto. La tribu perdida de Dan. La tribu perdida de Dan, sí. Va a llegar a unir a todos. Al fin de cuentas, todos son el pueblo judío. Y vendría siendo como una gran señal para ellos. Exacto. O sea, que él es el que va a unir a fariseos y saduceos. En un mismo propósito. En un mismo, claro, dentro del judaísmo. Sí, porque todo esto comenzó a dividirse más después de la destrucción del templo. Sí. Cuando Los desaparece, saduceos casi desaparecen prácticamente. desaparecen. Y con lo que decía Ronald, que muchas de esas formas de pensar aparecieron cuando ellos fueron intervenidos por otros pueblos, otras creencias, otros conocimientos. Entonces es como si al llegar ese Mesías de ellos les purificara de lo que ellos fueron aprendiendo en el camino y los volviera al origen de lo que ellos tienen que creer, que es en su vaina de la Torá. De la Torá y su ley. Jehová y todo Bien, eso. también está con nosotros Eva Soto, un fuerte abrazo para Eva, así se les debe de llamar a los pastores también. Ellos dicen, pero no hacen, todos cortaditos con la misma tijera, fariseos. Claro, y eso lo he venido manejando en estos días en las reflexiones que hacemos. Habrán pastores que son buenos. La tienen clara, pues, en lo que quieren hacer. Sí, hay gente buena ahí haciendo... Con un buen propósito, claro. Sí, sí los hay. Decir que todos son igualitos, podemos ofender a algunos que realmente se están dedicando en medio de lo que manejan, ¿no? Porque ahí en eso también hacen sus cosillas. Ana Escobar, ese era algo tuyo. De pronto, Familia. caben las Ana Escobar, posibilidades. hola, buenas noches, un poquito tarde, pero lo vuelvo a ver. Pero qué alegre ver a esa gran mesa de trabajo. Saludos a Juan, un poquito desaparecido, pero qué alegre verlo. Bendiciones. Sobre todo, Sí, total, porque tengo un trabajo que de verdad me está demandando muchas situaciones nocturnas, sobre todo los fines de semana, pero bueno, ahí vamos cuadrando. Juan trabaja en un bar. No. pues alguien si es fariseo, hombre, ¿cómo lo va a echar al agua allí? Dice Severo Cabrera, el deseo es una vez al año y serán repartidos a los pobres, pero los pastores se aprovechan del diezmo a beneficio personal. Sí, señor. Karina Erazo, que está en los Estados Unidos, excelente programa. Hasta claro cuál es bueno, dijo, saludos Sumita, Ana Escobar, soy de Nicaragua. Sí, claro, hermanos de Cristo, ¿verdad, Jaime? Sí, no sé si ellos saben que yo soy apellido Escobar, porque ellos me conocen como Jaime Ángel. Por Ángel eso es es tu que apellido. echamos No. Ángel es apellido y me conocen hasta ahí. Yo creo que pocos saben que mi otro apellido es Escobar. O sea, Y tu por eso nombre la es chanza. Jaime Ángel. No, tu Escobar. nombre es Jaime. Jaime, sí. Y tus apellidos Ángel Escobar. No tiene segundo nombre, ¿no? Sí, ¿Cuál es? prohibido. Jaime prohibido. No, Pero en serio. Debe ser eso más- es vetado, eso está vetado. Debe ser muy feo. No, tiene que ser Jaime Son una- Alfonso, alguna cosa así. Eso es una investigación que le Bueno, vamos a sí, hacer. sí, y vamos a ahí les adelantarlo. dejamos la inquietud Sí, de ahí- descubrir el segundo se las dejo nombre ahí, se de las Jaime. dejo ahí, como decían por ahí. Pero no es Ángel, Ángel es el apellido. Sí, Ay, sí, ay. bueno, para salirme de este fiasco en el que me quiere meter Salim, es interesante, es interesante que no solamente ha Jaime permanecido Jaime Teodoro y que pues denle en gracia mejor al que está reportándose en el Juan superchat. García nos hace un super chat, un fuerte abrazo. También acá, a ver si esto sale. Sí, Marco Cajizaca. Saludos Marco, que también nos apoya Que en el Pablo super Escobar. chat. Gracias. Salín hoy como que se tragó un payaso, así que No, sí, que no dice le presten María tanta Jiménez y atención. que Pablo Escobar, que eso es por el Escobar. Si están diciendo eso, Sí. También nos dice Sí. o nos apoya en el super chat Isabel Guante. Guante. Un Guante. fuerte abrazo para Isabel, un fuerte abrazo para todos. También Rosa Contreras en el super chat manifestándose. Dionisio Romero, muchas gracias por el trabajo que hacen. Sigan adelante, saludos desde SC. SC USA. Y está en Estados Unidos, ¿será no que sabemos. Santa Catalina? ¿Qué será? SC. Bueno, ahí está. SC. Bueno, ¿qué ibas a decir? Para Sí, salir lo del que del nombre. lo de los fariseos estábamos diciendo que o sea, su enseñanza y su modus operandi, digámoslo, ha sido como
lo que más ha continuado y permanecido, por ejemplo, para el cristianismo y el catolicismo. Pero quería hacer notar que no solamente en esa forma ha permanecido al día de hoy, sino que es curioso que en el argot popular existe también la expresión de fariseo para denotar falsedad. O sea, es interesante porque eso, o sea, es de la gente, ¿no? Claro. Hace parte del Pueblo, del pueblo. No, El qué hablar del tristeza. fariseo como el que es traidor, falso. Qué triste debe ser para la corriente farisea ser recordada como, como Como algo eso. falso. Creo que tienen hasta una canción, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, ¿No? No, Una no, canción de salsa, ¿no? los fariseos. Ah, sí, Sí. de Ricardo Rey. Sí, ¿verdad? Los fariseos, sí. Richie Ray. Recordemos que Ricardo Rey y Bobby Cruz, después de cantar salsa mundana, se fueron para el cristianismo Claro. y utilizaron mensajes de Jesús para enviar sus prédicas. Me está la gente ahí, Jaime, los seguidores Anacleto. descubriendo, buscándome el segundo nombre. Están ¿ah? tratando de adivinar. Jaime Hágale pues, Anacleto, hágale pues. Jaime Anacleto Ángel Escobar. Anacleto. Miren los comentarios. ¿Qué le damos al que lo encuentre? Espi dice, ¿leen los comentarios que quieren? No No los leemos que los que podemos, quieren, porque llegan sino los muchos. que van llegando. No hay una selección, sino los que van pasando y lo vamos leyendo. Hay al muchos que azar. quedan sin leer. Sobre todo los de inicio de programa. Claro, quedan más por no leer que los que leemos. Así, claro. ahorita le voy a dar una clave si quiere que le lean el comentario. Trate de adivinarme el nombre. Con esa se van a quedar. Ya estos van a empezar a leer ahí lo que diga un nombre mío. Muchachos, Los fariseos. dice, muchachos, me la estoy gozando, sigan para adelante desde el estado siempre verde, de Estados Unidos. También nos apoya Karina Erazo en el superchat. Gracias, Karina, Gracias. por ese impulso que haces al programa investigativo Descubriendo. Raúl Romero, saludos desde Ciudad de México. Severo Cabrera, los 5, paren de sufrir. Y John Vidal, Jaime Pablo. Jaime Pues Pablo. yo entiendo que cuando las personas escriben, pues tienen todo el deseo que uno logre ver su mensaje. Pero bueno, también hay que comprender que se hace en algunos momentos, se hace difícil en algunos momentos. Comprensión. Son las 9, muchachos. Creo que hemos agotado el tema. Entregamos lo que sentíamos que podíamos reflexionar en ese sentido. ¿Qué pasó? Siguen ahí con los nombres. Mira, Jaime Ambrosio, Sinforoso Ángel. Sinforoso, Seferino, Jaime Seferino. No, ¿verdad? ¿Cómo será tu Dios. segundo nombre? Bueno, yo lo voy a investigar y se lo suelto. Yo sé a quién preguntarle. Ay, Dios mío. Totalmente. Información de primera mano. En primera mano. Dice Espi está bastante, no sé, los que convienen, comenten sobre los impuestos. No, es que ella comentó ahorita de que cuando ustedes estaban hablando ahorita de Ajá. los impuestos de los pastores, entonces tú dijiste que ellos por qué se oponían a eso, si ese dinero era para inversión social. Ajá. Entonces, si sin el mensaje de Cristo deberían darlo para ayudar. Entonces ella dice que hasta ahora me entero de que esos dineros van para el pueblo. Queriendo decir de que obviamente la política es corrupción y que ese dinero sale de los no, bolsillos claro. de ellos para los bolsillos de los Del políticos. No, 100%, eso sabemos, eso es no, cierto. pero tampoco el 100% No, no exacto, se va. el 80, pero... No sabemos a qué porcentaje. Exacto, entendemos Pero el- no va a llegar completo, eso el lo comentario, Eso sabemos. sí. pero obviamente el tema de hoy no es hablar de la corrupción Claro. política, porque si no, eso es otro tema. Claro. Víctor Solano, Jaime Epifanio Escobar Gaviria. Hay que hacer algo con lo del nombre mío porque vean, los tiene ahí. Ya le Jaime. pusieron el Escobar Gaviria. Jaime Con Pablo Euclides. Emilio. Vamos, para eso que estuvimos hablando antes del programa. Bueno, cuando los invitemos, ese día les decimos cuál es el segundo nombre. Ah, bueno, ahí está. Al que asista, para lo que los vamos a estar invitando. Ahí se van Bueno, a dar cuenta. ahí está, para que sepan el Bien. segundo nombre de Jaime, que no es Ángel, ese es apellido. Bueno, nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Ronald, que ya pronto te vas para las Europas. Sí, pronto tengo un viajecito por ahí programado. Oiga, pero de ida y vuelta. ¿Sabe qué? Vamos a comprometerlo con algo, porque si usted se va para el continente europeo, está pronto el continente europeo a enfrentar una dura situación. Para que nos tengas informados. No me digas que me quieres allá de corresponsal de Ah, guerra, claro. porque no es la idea. Claro, porque, Te vas allá a Europa del Este. ¿Sabes por qué? Porque la información que llega a nosotros de Es Europa totalmente diferente. es diferente Sí. a lo que puede estar sucediendo realmente. Total. Sí, cuenta con ello. Bueno, entonces Me ahí vamos a comprometo tener aquí a hacerlo, sí. informes de Ronald Rivera desde España, sobre todo con el invierno que empieza ahorita en diciembre, solsticio de invierno 21 de 21. Invierno 22 que de- pinta complicado, ¿eh? complicadísimo con este tema de la guerra
en Europa del Este y el próximo año va a ser un año crucial en la definición de ese conflicto, si se pacifica o se recrudece. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se pacifica, se recrudece? 50-50. Yo creo Ahí- que se pacifica para después recrudecerse. ¿Qué dice Ronald? Yo digo que se tiene que recrudecer y que eso que estamos viendo ahora va a actuar de alguna manera de catalizador de un futuro conflicto Más fuerte. mucho más fuerte. Mucho. ¿Qué dice Jaime? O sea, por Yo eso voy se por el pacifica lado, para sí, después sí, lo que recrudecerse. dice Salim. Más o menos Se lo que yo digo. pacifica y después... Fíjate que hoy entregamos una noticia en Visión Noticiosa sobre la percepción que tiene el Vaticano de Rusia, el Vaticano no, No, El Pentágono. el Pentágono. de Rusia y de China. Dice, Rusia, se definieron en estos términos, Rusia es una amenaza aguda, Claro. pero realmente la verdadera amenaza, plantea China. el Pentágono, está con China. Total. Claro. Lo que quiere decir que este enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, si bien es importantísimo para la geopolítica internacional y los intereses occidentales liderados por Estados Unidos, hay un conflicto que es el que podría ser el más trascendente, el que ustedes plantean de que este podría pacificarse, podría haber un acuerdo para luego recrudecerse con el verdadero conflicto que podría ser la intención que tiene en estos momentos China para reunificarse con Taiwán, Taiwán, a lo claro. que Estados Unidos ha dicho, nos metemos, si lo quieren hacer. Mañana saco un video de eso. Interesante, muy interesante. Ahí eso. lo tengo programado exacto. Va como anillo al dedo. Ahí está esa, Sobre China y Taiwán. busca la Sí, noticia. no, el video es Estados Unidos, se llama Estados Unidos versus China, inicio de la guerra. De hecho, recuerden que también estuvimos estudiando la simbología del devenir, como se llama este mensaje profético, y allí se plantea precisamente el enfrentamiento como una guerra determinante, el águila y el tigre. Sí. No aparece, el oso aparece, Aparece, Pero después. pero no de manera como papel protagónica. secundario. Nada, es una un mención. personaje secundario. no es secundario. de manera protagónica el oso, que es el símbolo de Rusia, más sí protagónico es Pero el el tigre, tigre el tigre y el águila. y el los águila. dos. Estados Unidos y El tigre, el águila y bueno, ya Y después China. de todo eso, el cóndor. el cóndor, que tiene la supremacía porque es el ave que más alto vuela. Bueno, nos vamos con ese, ¿cómo se llama esa? La ñapita, ¿no? Sí. Del análisis de la guerra, Geopolíticos. el análisis geopolítico. Bueno, un abrazo, gracias Ronald, gracias Jaime. Bueno, ya tú haces parte de casi de la mesa de trabajo del programa. Y regresamos el próximo viernes aquí en Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Ahí queda el misterio no revelado sobre el nombre o segundo nombre. Ese va a ser el tema del Solo próximo viernes. vale decir sobre el segundo nombre mío que ninguno acertó y que, hombre, me le hicieron que le tomara precio a mi segundo nombre porque es mucho más lindo que una cantidad de cosas que dijeron ahí. Anacleto. Anacleto no es. No. Ni Euclides. Ah, bueno, Epifanio. Bueno, chao, nos vemos. Descubriendo